refrescar y liberar de nuestros afanes, de nuestras angustias, de nuestras ataduras, que pueda convertirse en algo que sea de beneficio y de utilidad para nuestra vida cristiana. La bendecimos y queremos oír tu voz en el nombre de Jesús. Amén. La historia de John Wimber, que es el fundador del movimiento de la viña. En sus primeros años, él cuenta en su libro que se le enseñó a leer la Biblia desde la perspectiva normal y real. Él cuenta por las dificultades que pasó en sus primeros años como miembro de una iglesia bautista. A diferencia de la iglesia, las escrituras, dice Wimber, que lo entusiasmaron y lo llenaron de esperanza y anhelo. Para Wimber, la Biblia era un libro que lo ponía en contacto con un Dios que podía hacer cualquier cosa, incluso resucitar muertos. Pero cuando empezó a ir a la iglesia, comenzó a notar una diferencia significativa entre la iglesia a la que asistía los domingos y la Biblia que leía todos los días. La Biblia que parecía normal, para él la Biblia parecía tan normal y la iglesia le parecía bastante extraña. Esta impresión, dice Wimber, se fortaleció cuando un domingo un hermano anciano lo confrontó a John Wimber con la frase: hermano, ¿has sido lavado en la sangre? Y Wimber pensó para sus adentros: guácala, ¿cuándo hacen eso aquí? Cuando vayan en sangre a uno. Finalmente, después de leer una Biblia milagrosa y asistir a los servicios religiosos monótonos, John se acercó a uno de los líderes laicos y le preguntó: ¿y aquí cuándo hacen las otras cosas de la Biblia? ¿Qué otras cosas?, preguntó el líder. Ya sabes, dijo Wimber, las cosas como sanar enfermos, resucitar los muertos, curar a los paralíticos, dar vista a los ciegos. Tú sabes, esas cosas de la Biblia. Bueno, ya no hacemos eso, dijo el hombre. No lo hacen, dijo Wimber. Y luego añadió: entonces, ¿qué es lo que hacen? A lo que el hombre le respondió: todo lo que hicimos esta mañana. Un servicio monótono y aburrido. John estaba incrédulo de que la experiencia del pueblo de Dios al que él asistía fuera tan diferente a las experiencias de la Biblia. Sin embargo, la gente de la iglesia aceptó su decepción y Wimber se acostumbró. Y la clave que le dijeron a Wimber era no esperar demasiado de la Biblia ya, que sí, eran ciertas las historias, pero que muchos cristianos hoy leen la Biblia y de la misma manera. Es decir, aunque creen que las experiencias de la Biblia son reales, para su vida se han vuelto irreales en la vida práctica. Sí creemos que Dios resucitó, sí creemos que dio vista a los ciegos, sí creemos que caminó sobre las aguas, sí creemos que abrió un mar rojo, pero eso fue ya. Ya desde nuestra perspectiva, ya eso no sucede. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a la Biblia, la encontramos llena de sueños, de visiones y milagros y muchas otras experiencias sobrenaturales. Hay dos resultados que aparecen cuando uno lee la Biblia desde la experiencia nuestra o de la persona y no desde la experiencia de los personajes. Es decir, nosotros no debemos leer la Biblia desde mi experiencia, sino que debemos leer la Biblia desde la experiencia del que está escrito ahí, porque ese es el que nos va a generar fe. Primero, experimentamos muy poco el poder sobrenatural de Dios. Que si leemos la Biblia como algo que pasó y algo que no pasa ahora, simplemente nosotros no generamos una experiencia. ¿Por qué? Porque no tenemos ni fe para orar por esas cosas sobrenaturales.
simple y sencillamente las vemos y nos falta fe, porque nuestro método de leer la Biblia nos ha enseñado a no esperar tales cosas. Cuando leemos los textos, nosotros decimos, qué bien, eso sucedió, pero no esperes eso para vos, porque eso pasó allá. Entonces, si no es para mí, entonces ¿por qué voy a orar por una cosa que no es para mí? Y me acerco a la Biblia en eso. Significa entonces que vemos poco del poder sobrenatural de Dios. La otra cosa que vemos es el hecho de que nosotros, simple y sencillamente, cuando quitamos lo sobrenatural de la Biblia, encontramos a la Biblia como un libro para guía de una vida moral disciplinada, para gente buena, para gente normal, para gente que simple y sencillamente está progresando en el camino del cielo, en el camino de la vida y con el propósito de ir al cielo, y ya no experimenta la fe ni lo que ocurre alrededor de todo eso. Ahora, si bien es cierto que Dios no todos los días abre un mar, o Dios todos los días resucita, y en la Biblia encontramos que la gente no tenía duda de que Dios hiciese eso. El problema es que nosotros no nos acercamos a Dios con esa actitud. Para mí una de las más grandes pruebas de mi fe fue cuando en Guatemala un hermano me llamó a las 3 de la mañana para decirme que su esposo acababa de morir de un infarto y estaba tirado en la sala, y me dijo de que si podía llegar a su casa. Y cuando llegamos, el hermano, que había sido domingo y lunes había muerto en la madrugada, habíamos estado hablando ese domingo y fue impresionante verlo ya sin vida en la sala, un hombre joven, de unos 43 años, y toda la familia afuera y la esposa llorando, sus hijos llorando. Y estábamos en la sala y yo le dije a la hermana, oremos para que Dios lo levante. Y lo dije con convicción, y la hermana se quedó, pero eso no lo podemos pedir, o sea, no, eso no hay. O sea, no me han dicho que yo debo orar porque mi esposo resucite. Y le dije, pues eso es lo menos que podemos hacer. Por lo menos creerle a Dios de que lo puede hacer. Y actuar en fe sobre eso. Y oramos y el esposo siguió muerto. O sea, cuando cuento este testimonio en círculos pentecostales o en círculos de los famosos, ellos esperarían que yo dijera, y se levantó y gloria a Dios, y Dios es un Dios de poder y de vida. No. El asunto no es si se despierta o no se despierta, porque eso no depende de mí. El asunto es si yo puedo creerle a Dios, que puedo pedirle que resucite y que Dios en su respuesta me diga, no, hoy no te voy a hacer caso. Pero quién sabe si en una próxima vez Dios diga, sí, lo voy a hacer. Y quien va a ser el héroe de la película va a ser Dios, no voy a ser yo. Y muchos me decían, pero no conté ese testimonio porque es un testimonio de fracaso. No es un testimonio de fracaso. Es un testimonio de que los cristianos debemos recuperar el hecho de acercarnos a un Dios que es de lo imposible y que es posible pedirle a ese Dios, y que Dios en muchas oportunidades va a romper lo imposible. ¿No creen eso ustedes? La esposa, después, días que fue el funeral y llegamos, fuimos a comer a la semana siguiente a la casa, y la esposa me dijo, hermano, usted no sabe la paz y el impacto que me dio que usted orara por mi esposo para que resucitara y no resucitar. Entonces entendí que Dios quería que mi esposo se fuera y que tenía que aceptar la idea de eso. Eso es lo que genera nuestra fe, pero nosotros decimos, no, pues a ver si Dios quiere, o no, pero por eso no oremos, por eso no debemos orar. ¿Por qué? Porque eso pasó allá, no pasa ahora. Y es ahí donde, digamos, los de las iglesias pentecostales no han tomado ventaja, pero ellos se han ido al exhibicionismo y a lo que es el show. Ahora, tarde o temprano, todo cristiano que sigue a Dios, Dios lo va a meter en la esfera de lo sobrenatural y va a tener que aprender a lidiar con lo sobrenatural. El pasaje que vemos ahora tiene que ver con eso, con pasos de fe. Observen que dice el versículo 21 de Éxodo 14. Dice, versículo 21, Éxodo 14. Y extendió Moisés su mano sobre el mar,
E hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en el medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Todo el ejército de Faraón que había estado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Quiero centralizar la idea de esta mañana, en lo que Dios puso en mi corazón, sobre movernos en lo sobrenatural, en lo milagroso, cómo movernos en el poder de Dios. La palabra clave que hace de Israel un Israel normal a un Israel sobrenatural es la palabra entrar. Esa es la palabra clave. Porque una cosa es que Dios diga: marchen y caminen, yo les voy a abrir el mar, y Moisés le dice: poner la vara, extenderla, y todos estén viendo: ay, qué bonito es abrir el mar. La palabra clave es entrar en el mar. La idea es, ok, ya no es que lo veas de expectativa, sino meterte. O sea, tener la fe suficiente para meterte en medio de un mar y confiar que ese mar no se va a cerrar y te va a ahogar. ¿Estás dispuesto a hacer? Sí, aquí estoy. Porque miren, nosotros muchos podemos decir: ah, sí, como no, Dios, por fe y que no sé qué. Y somos como la historia de aquel hombre que era un equilibrista sobre las cataratas del Niágara, y él pasaba en una bicicleta y regresaba y le preguntaba a la gente que estaba, toda la audiencia: ¿ustedes creen que ustedes tienen confianza en que yo pueda ir de aquí para allá? Que se tiene la capacidad de pasarme de aquí para allá. Y toda la gente sí, y se pasaba y regresaba. Después agarró un barril y metió a uno de sus ayudantes y les dijo: ¿ustedes tienen la confianza de que yo puedo llevar a este hombre de aquí para allá y traerlo de regreso? Y todos dijeron: claro, por supuesto. Y lo llevó y lo trajo. Y le dijo: ¿ustedes tienen la confianza en que yo puedo hacerlo? Sí. Entonces le dijo uno de la audiencia: ok, súbase usted y lo voy a llevar. No, así ya no. Porque tengo la confianza cuando es con los demás, pero cuando me arriesgo yo no. O sea, yo no. O sea, la idea es: ok, si ya estás hablando que no suena, ay, que aquí, que allá, ok. Entonces metete a ver si es cierto, a ver si realmente. Iglesia, aquí hablamos de meternos a lo sobrenatural, pero en realidad no nos hemos metido. Siempre estamos así viendo de afuera las cositas bonitas, las que nos hacen quedar bien y todo, pero la pregunta es: ok, ¿estamos dispuestos a que cuando Dios nos lleve al borde del mar, estamos dispuestos a que Dios va a meterte, pues? O sea, ¿vas a confiar en lo sobrenatural? Ok, entrar. Ahora, lo curioso del caso es que cuando Dios dice entrar, no es una invitación, ni una sugerencia. Les está diciendo: bueno, si quieren ustedes salir de la situación, tienen que entrar y entender que yo voy a estar en medio de lo que están entrando. Ahora, una cosa es interesante, porque cuando los hijos entran en fe
y en confianza en Dios, Dios los sostiene. Pero cuando los egipcios entran sin la convicción y la relación con Dios, lo milagroso para ellos es de destrucción, pero para los hijos de Dios es para salvación. Hay una gran diferencia en eso. Ahora, hay tres cosas básicas que yo veo aquí que Dios quiere trabajar en lo sobrenatural. Miren, cuando hablo de lo sobrenatural aquí, el éxodo y el paso del Mar Rojo se convirtió en el paradigma de toda la Escritura. Todas las veces que los autores bíblicos, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, se referían a los hechos portentosos de Dios, siempre hacían una alusión a la liberación de Egipto. O sea, este milagro es cuando Dios estuvo en su mejor condición. Fue uno de los mejores, para decirlo así, de los mejores momentos de Dios en cuanto a milagros. No es nada ni menos que abrir un mar. Y todos los narradores, tanto los inconversos como otros, sabían que Dios había abierto ese mar y era algo que ese Jehová, al que los israelitas seguían, tenía un poder extraordinario. Es un momento trascendental. Pero en realidad lo sobrenatural se combina con lo humano y normal que estamos viviendo. Miren, de nada sirve que yo pueda tener visiones del Espíritu de Dios sobre otras personas si las visiones esas no sirven para que mi carácter cambie y sea más sabio. De nada sirve que yo tenga una habilidad y tenga extraordinarios dones si realmente no estoy siendo probado en las áreas que son las más básicas de mi vida. Y mire esto, la primera área donde Dios nos prueba lo sobrenatural tiene que ver cuando estamos limitados. Miren, si hay un campo específico e ideal e idóneo para que Dios muestre su poder sobrenatural, es cuando usted lo reduce a limitaciones. ¿Por qué? Porque cuando usted está limitado no se lleva las palmas de aquel tipo de la película. No toma decisiones diciendo, ay, si yo quise esto y lo otro, aquello. No es lo mismo. No es lo mismo que yo diga, yo paso los exámenes, que me agarre un profesor y diga, vos te voy a reprobar porque me caes mal. Y empiece a batallar con alguien que me odia y me detesta para esto. Ahí sí es la gran diferencia. Ahora, ustedes observen aquí que hay varias cosas importantes. Escuchen bien este principio con relación a las limitaciones. Lo que muchas veces consideramos como poco en manos de Dios es mucho. Cuando nosotros empezamos a decir, ay, mire lo limitado que estoy, ay, mire esto, la mayoría de nosotros lo que hacemos es lamentarnos, deprimirnos, enojarnos y una cantidad de cosas. Pero cuando Dios me reduce mis limitaciones, lo que está diciendo es simple y sencillamente mostrándonos que va a hacer mucho con eso que nos ha dado. Observe esto. Hay un gran mar gigantesco ahí enfrente. Hay un pueblo egipcio que está detrás de ellos con guerreros y caballos. Hay un faraón que está endurecido y está queriendo destruir a Israel. ¿Y qué es lo que tiene Moisés para abrir el mar? Una vara y su mano. Eso tiene. Dios no le dice, invocar los truenos y los rayos que yo los voy a enviar para que sea. ¿Qué es lo que le dice a Moisés? Extiende tu vara, o sea, levanta, alza tu vara y extiende tu mano y divide el mar. Moisés pudo haber dicho, ¿y con eso? Sí, con eso. Eso es lo que siempre sencillamente voy a utilizar, porque no necesito mucho de ti para que yo pueda hacer grandes cosas. Está limitado. Y eso generaba varias cosas en la mentalidad de él. Primero, porque las limitaciones siempre tienen que ver con la lucha de mi capacidad. Si Moisés hubiera tenido un submarino, Dios hubiera inventado una máquina para abrir, el hombre hubiera dicho, soy capaz de hacer esto. Pero el hombre dice, cuando Dios dice que con esta vara y con mi mano abro,
Mi capacidad no soy yo, soy la capacidad de Dios. Por eso Dios nos limita muchas veces. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que nuestras capacidades para salirnos de las circunstancias o hacer lo que queremos son superiores a las capacidades de Dios. Y Dios lo que está haciendo muchas veces es limitarme la capacidad para que entienda que todo lo que nosotros necesitamos es a un Dios que esté a favor de nosotros. Ahora, a nadie le gusta sentirse incapaz, ¿sí? A nadie le gusta sentirse incapaz. Uno quiere mostrar siempre, aún. Y por eso es que usted se da cuenta que a medida que uno se va haciendo más viejo, va sintiendo más la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez más se va haciendo más incapaz en términos de su movilidad y de todo lo demás. Ya no es lo mismo de salir cuando está jovencito, de pasarse 3, 4 días sin comer o solo comer una cosa y decir, no importa cuánto la gastritis, que cuando tenga 60 años con el problema del estómago. No, yo salgo bajo la lluvia a jugar basquetbol sin camiseta y no me importa porque yo aguanto las gripes. Aguante una gripe a los 50, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Ya uno ya empieza a pensar, no, ya no. ¿Sí? No, sí, si yo puedo, yo voy. Camino 3 cuadras, verá dónde queda usted. Ahí lo vamos a pasar recogiendo. Entonces cada vez más nos levantamos y decimos, primero Dios, hoy logro hacer algo. No nos levantamos con la mentalidad de que somos por la película. Y por Dios nos levantamos. Por eso es que la vejez es un buen, mire, por eso es que es bien contraproducente que alguien se haga viejo y se rehúse a hacerse viejo, fíjese. De verdad, es contraproducente. ¿Por qué? Porque por más que quiera volver a ser joven, ya se acabó. Yo, por ejemplo, ahora estoy yendo. Antes corría y camino, después me voy a arrastrar, pero eso sí que cuando voy en silla de ruedas, quizás. Porque cada vez que termino de hacer el ejercicio, termino con una dolama, o me duele un dedo, o ahora estoy con la cadera, o me doy espasmo en la espalda. Y uno dice, ya no es lo mismo que antes. Por eso es que por eso es que tiene que envejecer no solo de cuerpo, sino de mente, fíjense. De verdad. Por eso es que la Biblia dice que las canas son dignas y las canas del viejo es llevarlas con honra. ¿Entienden? Pero ¿qué hacen algunos? Se pintan el pelo, se sacan las canas. Y es como aquel que tenía 2 amantes, que a uno no le gustaban las canas y a otro no le gustaba el pelo negro. Entonces cuando a un amante le quitaba las canas y a otro le quitaba el pelo negro, pelón terminó. ¿Por qué? Las patas de gallo, véaselas con alegría, dibuje un gallito. Y ya no puede levantarse como antes, levántese cuando pueda. Si antes se agachaba y se levantaba rápido, voy a agachar, se acueste, se haga yoga un rato, para que se le pase. Las limitaciones, la incapacidad. Y es que es feo eso, es feo, ¿sabe? Estar. Porque muchas veces la incapacidad lo hace depender a uno de otros, que simplemente no le gusta depender. Ahora, la segunda cosa, la segunda enseñanza que tiene que ver con las limitaciones, con Moisés, tiene que ver no solo con su capacidad, sino con su seguridad. Este tipo de seguridad tiene que ver con lo que controlamos y la forma en que nos desenvolvemos en lo desconocido. Usted vaya a algo que conoce y se siente tranquilo. Pero cuando se enfrenta a lo desconocido y se enfrenta a que no le dicen todo lo que tiene que ver y se va a enfrentar y usted camina y entra por fe, Dios está zarandeándole su seguridad. Porque muchos de nosotros tenemos la filosofía de Tarzán. Cuando vamos a agarrar otra opción, no soltamos el amarre que tenemos mientras no estamos seguros con el otro. Y entonces sí lo soltamos. Y lo hacemos en todas las dimensiones. Le llamamos a eso practicidad, le llamamos a eso prudencia, le llamamos a eso sabiduría. Pero cuando se trata de depender del poder de Dios, muchas veces debemos correr riesgo de lo inseguro en nuestras vidas. Por eso es que muchas veces, cuando hablamos sobre la inseguridad, Moisés conocía el trayecto de Egipto, pero él, o sea, mire,
La perspectiva de Moisés es bien interesante porque la seguridad y la inseguridad de una persona viene cuando Dios le cambia la perspectiva a uno. Porque vea, el mar, Moisés siempre lo había visto desde una montaña, lo había visto desde cuando él llegaba a ver el mar, lo había visto cuando se metía encima y entraba al mar a bañarse, pero nunca lo había visto debajo. O sea, él nunca había tenido una perspectiva de pasar por debajo del mar. Entonces, alguien pudo haber dicho, ¿conoces el mar? Sí, ya lo conozco. ¿Ya has estado? Sí, ya me he bañado. Y que estabas tranquilo mientras estabas bien tranquilo. Pero que te digan, voy a abrir el mar y pasar por el medio. ¿Ustedes creen que ahí en ese mar no se miraban tiburones, no se miraban animales y todo lo demás? La Mara se hubiera llevado teléfono, no queda medio camino tomando selfie, volaba así por viendo todo lo que estaba y poniendo y chateando aquí en Egipto. O sea con Moy, ¿sí? con el viejo Moy aquí. O sea, no, la perspectiva era diferente, en las mismas cosas, pero de otra perspectiva. Cuando le toca a usted la perspectiva, entonces usted se empieza a sentir inseguro. Porque no es lo mismo ver a una persona con cáncer que tenga usted cáncer. Es totalmente diferente. No es lo mismo decir, que me duele mi hermano y todo. Sí, pero el diablo dice, no, piel por piel, tocarle la piel a Job, a ver si no lo enferma. Porque el diablo sabe exactamente que cuando nos toca a nosotros las perspectivas son diferentes. Por eso es que nunca hay que juzgar a las personas cuando están pasando por el mar, cuando yo estoy afuera de ese mar. Y por eso siempre podemos criticar a otras personas de sus carencias o de las dificultades que tienen. Pero el punto es que nosotros siempre que queremos tener seguridad, tenemos que controlar la perspectiva. Pero Dios tiene la gran facultad de que rompe la perspectiva que tenemos y nos mete en una perspectiva totalmente diferente. La tercera cosa, que tiene que ver con las limitaciones, no solamente tiene que ver con su capacidad, su seguridad, sino tiene que ver con su responsabilidad. ¿Qué significa eso? Hay una gran enseñanza con respecto a la responsabilidad de Moisés aquí. Primero, ¿quién tenía que ir adelante? ¿Quién tenía que abrir el mar? O sea, simplemente Moisés. Yo no sé si ustedes se pueden pensar que Dios le dice a Moisés, porque no le está diciendo a todo el pueblo, le está diciendo a Moisés, levanta tu vara, poner tu mano y dividirlo. Y se para enfrente de un montón de gente con el mandato de abrir el mar cuando nunca ha hecho eso. No sabe si al decir que se abra, no se va a abrir. Pero ¿qué es lo que lo hace él? Él es responsable de obedecer a Dios porque sabe que Dios le está mandando a hacer un liderazgo. Y yo creo que Moisés, cuando dijo que se abra el mar y empezó a ver que se abría, dijo, ¡Ush! Pero no es lo mismo que usted diga, vaya ya a abrir el mar, a que yo voy a ser el primero en pasar y el último en quedar. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, nosotros cuando entramos en lo sobrenatural y en el poder de Dios, nos convertimos en modelos y en liderazgos que la gente va a tener la confianza de seguirnos. Para la gran secundaria que aparecemos ahí. Ahora fíjese una cosa. Cuando Dios lo va a meter en lo sobrenatural y en el poder de Dios y trabajar en el poder de Dios, va a afectar sus tres áreas. Número uno, va a afectar su capacidad, va a afectar su seguridad y tercero, va a enseñar la responsabilidad. Esas tres cosas son las que muchas veces a nosotros nos afectan en medio y por eso no queremos movernos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos quita seguridad, nos quita responsabilidad, nos incluye responsabilidad y decimos, no, pero es que yo no quiero hacer eso, pero Él dice, yo te estoy enviando que lo hagas. La segunda cosa tiene que ver, el área de la mineroso, tiene que ver con, no solamente con las responsabilidades, sino que tiene que ver con las decisiones. No se debe dimensionar los problemas considerando que no hay soluciones cuando estamos en el poder de Dios. En la mente de un cristiano y en el vocabulario de un cristiano nunca debe haber la palabra no hay solución a esto, porque Dios siempre tiene una salida y Dios siempre hace eso. Las decisiones que tomamos son importantes
Una de las cosas importantes que debe entender es esto: cuando Dios lo mete a uno en lo milagroso y lo mete en las decisiones, uno tiene que entender que lo primero que tiene que probar Dios es su obediencia. Si está dispuesto a entrar al mar o no, si está dispuesto a caminar y a que Dios cierre el mar, entonces camina conmigo. Pero si no está dispuesto, yo no puedo trabajar con Dios. La obediencia es que los hijos de Israel entren al mar. Y gracias a Dios, que dice el texto que los hijos de Israel entraron, se metieron en esa dimensión espiritual. Dijeron: Dios nos está mandando, entremos, metámonos. Está difícil, estamos rodeados, hay dificultades, pero si Dios me ha dicho que entre, lo voy a hacer. Voy a tomar una decisión arriesgada. Ahora, las decisiones arriesgadas son decisiones de toda dimensión. No es una decisión de una compra en la casa de $1 millón y creerle a Dios o de hacer un templo. Yo miro que las decisiones arriesgadas parten hasta de lo más pequeño, ¿sí? De lo más pequeño. Por ejemplo, yo creo que una decisión arriesgada es aquella en la que yo digo: híjole, este mes me voy a quedar sin 5, entonces no voy a dar el 10, no voy a ofrendar. ¿Por qué? Porque no puedo. Y la pregunta es: ¿se va a arriesgar usted y creerle a Dios decir ok? Aunque no tenga, pero voy a hacer el esfuerzo de hacerlo. Y eso lo digo por experiencia. Estos 2 meses he estado luchando con eso. Y el diablo es tan especialista para que uno deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque le mete una cosa, le mete otra cosa. De repente uno dice, bueno, aquí y de repente aparece una necesidad y uno dice: no, no lo voy a hacer porque ya no. Pero ahí es donde entramos en lo sobrenatural. Es donde, si le creemos a Dios, que lo que hemos prometido darle realmente es para Dios y Dios lo va a multiplicar. Por eso es tan importante. A veces son decisiones las que yo tengo que tomar difíciles, pero si las tomo en el nombre de Dios, lo importante que debo entender es que al final Dios va a vindicarme y me va a honrar la decisión. La tercera área tiene que ver con la paciencia. Fíjense, esta es otra área que nos cuesta. Si la primera área es la obediencia, la segunda es la paciencia. ¿Por qué le digo esto? Para mí, Israel, Dios lo va llevando solución más problemas, solución más problemas, solución más problemas. Viene y dice: les abre el mar, y ellos dijeron: amén, milagro de Dios, me sacó adelante. Se metió al mar, sí, pero el problema de meterse en el medio del mar es que no puede ir solo a un lugar. O sea, solo puede ir a un lugar, hacia adelante. Porque no, o sea, está en jaque, pues. Agua, ejército atrás. ¿Hacia dónde tiene que caminar? Hacia adelante. Y a uno no le gusta que le digan a dónde caminar. No solamente no le gusta a dónde ir, sino que lo obliguen a ir, porque ya no puede. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, ni modo, tengo que seguir caminando, tengo que echarle ganas, tengo que avanzar. Pero la otra cosa es que esa obediencia está llena de problemas, porque nos rodean los problemas, pero también se complican. ¿Por qué? Porque el texto dice, si ustedes pueden ver, van caminando en una sola dirección, están encerrados en un solo canal. Y resulta que los mentados egipcios también se meten al mar. Y ahora, por lo menos estando en la tierra, pueden irse a un lado y a otro y dispersarse, pero ahora están encajonados y siguiendo. Y el problema que tú creías que ya se había terminado con la solución que Dios te da, en lugar de terminarse, se va detrás de vos. Esos son esos problemas que te siguen. Y yo dice, o sea, ya pensé que iba a salir de esto y ahora viene otra vez aquí. Pero no solamente eso, sino que el texto dice ahí que en el versículo 23, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos. Pero note lo que dice el versículo 17. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. ¿Quién está controlando lo que te está siguiendo? Dios. No es el banco.
No es las cosas que están, el Dios es quien está metido en eso. Y el pasaje dice que ellos van, y el asunto es que los problemas pueden estarnos alcanzando. Muchas veces en lo sobrenatural debemos llegar casi hasta lo imposible. Casi me alcanza y casi no tengo salida, porque es ahí donde Dios ejercita su poder y su autoridad. La tercera gran área que tiene que ver con lo sobrenatural es que Dios en lo milagroso está asociado con las bendiciones que Dios va a traer. Escucha este principio. Dios, el Dios que te llevó al mar, es el Dios que se va a glorificar en esa vida. Y hay varias palabras que me llaman la atención. La primera palabra que me llama la atención aparece en el versículo 24. ¿Cuál es la primera bendición que ellos tienen? El versículo 24 dice: aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová, ¿qué? Miró. ¿A quiénes? Al campamento de los egipcios, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Usted debe entender una cosa. La primera bendición tiene que ver con la atención de Dios en su vida. Dios está atento. No crean que Dios no está mirando su problema. Y lo interesante del caso es que Él está viendo y está actuando sin que usted mire. Y por eso es que mucha gente no entiende lo sobrenatural de Dios. Porque la gente dice, es que si no veo los milagros de Dios, Dios no los está haciendo. Pero este pasaje dice todo lo contrario. El hecho de que usted no mire que hayan resurrecciones hoy, que no mire que hayan ciegos que se sanen hoy, no significa que Dios no lo está haciendo. Porque no necesita verlo para que entienda por fe que lo hace. Ese es el argumento de muchas iglesias históricas conservadoras. Dicen, yo no veo ya que eso ocurra en nuestro tiempo. Pues si el hecho de que no lo vea no significa que no lo esté haciendo. Porque aquí vemos que Dios está haciendo muchas cosas, unas acciones totalmente milagrosas de Dios, pero que Israel no se está dando cuenta. Solo lo está percibiendo, ellos van caminando, pero Dios está trabajando en su retaguardia. Mira a los egipcios. ¿Y qué hace? Dice el versículo, trastornó el campamento de los egipcios. Luego dice el versículo 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, mire esto, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Quiénes hacen la declaración de fe? ¿Israel? No, son los egipcios. Ellos dicen, ya no nos vamos de regreso porque no nos podemos tocar. Ahora, lo que ellos no saben es que Dios no solamente cambia las condiciones, sino que Dios lo que hace es destruir tu problema. Es acabar con la situación imposible en la que estás metido. Porque al final Dios quiere sacarte de ese problema. Y dice el versículo 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. ¿Qué dice Dios? Aquí ya se acabó. El momento más milagroso del poder sobrenatural de Dios es cuando hay el rompimiento de tu problema. Y ese rompimiento viene por el hecho de que tú caminas en el poder de Dios. Hermanos, entiendan esto. Puede ser de que estén encerrados en el mar, que los estén siguiendo los egipcios y que los estén casi alcanzando. Pero si hay una cosa que Dios promete en bendición, es que Él va a romper eso. Y ese rompimiento viene cuando Él lo decide. Pero Él sí quiere vernos caminando por fe y caminando hacia adelante, hacia el proyecto que Él tiene. No nos gusta ver, a Él no quiere vernos postrados ni derrotados. Él dice, usted camine hacia adelante, vaya hacia donde lo llevo yo y que yo me encargo de lo que le está afectando atrás. ¿Creen ustedes eso? Hermanos. Ahora, todos los mensajes que hemos hablado de toda la serie Padre Nuestro y estos mensajes, tienen que ver, hermanos, con que nosotros como iglesia estamos creyendo que queremos movernos en medio de ese poder sobrenatural. Y Dios ha dotado aquí en la iglesia, pero hasta este momento no nos hemos arriesgado a tomar decisiones.
para poder probar ese poder de Dios. Pero yo creo que nosotros como iglesia tenemos que ser modelo y enseñanza a ese tipo de poder. Un poder natural, un poder sobrenatural que se muestra en lo natural, no en el exhibicionismo, ni en las historias de fe y de prosperidad, sino en lo humano, en las batallas diarias, en la lucha. Por eso es que Dios puede tenernos a cada uno de nosotros en las limitaciones. Pero lo importante es esto: como iglesia podemos estar limitados en recursos, pero es precisamente esa limitación de los recursos la que nos hace diferentes a otras iglesias, porque esas iglesias tienen la capacidad económica para hacer lo que les da la gana y ni siquiera para preguntarle a Dios si es lo que tienen que hacer. No es lo mismo no tener recursos y estar, hermanos, tenemos tantos, no hace falta tanto, a que tengamos una chequera con ahorros y gastamos el dinero creyendo que es lo que Dios quiere. Por eso es tan importante, hermanos, que fomentemos nuestro carácter. No se desanimen por las limitaciones, no se desanimen por la pérdida de seguridad, no se desanimen por el hecho de que estén rodeados de situaciones. Es el campo en donde Dios va a actuar sobrenaturalmente en su vida. Y por eso, hermanos, vale la pena caminar en esa esfera. Yo sí animo a la iglesia y a todos los que estamos aquí a que realmente descubramos ese poder de Dios, pero ese poder real de la Biblia, no un poder ni exhibicionista ni nada, ni manipulador. Es un poder que Dios nos ha otorgado y debemos aprender a movernos en ese poder. Vamos a ver. Señor, gracias te damos. Yo, Señor, en esta mañana quiero pedirte que tú nos ayudes a entender esa dimensión y ese poder que tú tienes. Ayúdanos a meternos, Señor, a arriesgarnos, aunque a veces es difícil porque el riesgo conlleva incomodidad, lleva circunstancias difíciles, lleva inseguridades, lleva cansancio, lleva muchas cosas. Pero, Señor, sabemos que la Biblia dice que tú, el poder tuyo se perfecciona en la debilidad. Permite que mientras seamos débiles podamos conocer tu voz y hablar de ti, Señor, y mostrarlo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.